Em, Belén Blanco, presente Blanco Parra. Entonces tengo Acuña Catalina, Estolaza Nicolás. Oh, Yo soy Acuña, estoy acá. bien, Gracias. de nada. López Lucía, Lorca Bastian y nada más. Eso. Ahí empezamos. Voy a mandar la asistencia. Ahí está. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Hoy vamos a empezar con la unidad 2, ¿sí? Donde vamos a empezar a ver algunas patologías a nivel oftalmológico. Vamos a ver las ametropías, que son los vicios de refracción, algunas alteraciones de los párpados y por último alteraciones a nivel de la vía lagrimal, que son las obstrucciones y algunas infecciones también. Vamos a empezar con las ametropías, que es una consulta bastante frecuente a nivel oftalmológico. Vamos a empezar con algunas generalidades, algunos conceptos que tienen que conocer para entender la base y por qué se producen estas patologías. Son conceptos básicos acerca de óptica y refracción. Sí, para empezar, la refracción la vamos a definir como un cambio en la dirección de la luz cuando pasa de un medio transparente a otro, ¿sí? Y el cual tiene una diferente densidad óptica. A nivel ocular, estos medios van a ser la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Sí, eso lo habíamos visto en la primera clase. Entonces, ese cambio en la dirección de la luz lo vamos a denominar refracción. Y hay dos tipos. A la dirección de la luz se la denomina vergencia y se la puede clasificar en convergencia o en divergencia. Convergencia es cuando los puntos se van a unir, ¿sí? En un solo punto, que ese punto se denomina punto focal, imagen superior. Y vemos como los rayos que provienen desde el infinito de un objeto lejano llegan al ojo de manera perpendicular y al pasar sobre un lente convergen, es decir, se juntan en un solo punto. Y la divergencia es cuando es la imagen inferior, cuando llegan a una lente, en vez de unirse, se van a separar, ¿sí? Eso se denomina divergencia. Y el objetivo de estos dos fenómenos es llegar, los rayos de luz que provienen desde el infinito tienen que llegar a la retina, en un único punto focal, en la retina, precisamente en la mácula y en la fóvea, para que se forme una imagen nítida. Otro concepto importante, a ver si me pasa, se me pasó bastante. Vamos a subir desde acá, si es más. Ahí está. Es conocer a qué nos referimos cuando hablamos de dioptría. Es la forma en la que se mide la potencia que tiene un lente. La dioptría es la unidad de medida que se utiliza en óptica y entonces nos vamos a referir al poder que tiene de divergencia, ya sea de convergencia o de divergencia, de un lente. ¿Sí? Nos habla de qué tan poderosa es una lente. La dioptría, ¿cómo se va a medir? Es 1 dividido la distancia en metros, es esa distancia a la cual llegan todos los puntos, ¿sí? Es el punto focal. La distancia entre el lente a la cual los rayos de luz o se separan o se juntan, es esa distancia. Entonces, si una lente, ¿cómo se puede calcular? Es un ejemplo. Si una lente hace foco a 1 metro de distancia,
la potencia del lente va a ser una dioptría, porque uno dividido uno sigue siendo uno. En cambio, si se hace foco a 50 centímetros, se calcula 1 dividido 0,5, porque es una distancia en metros, y el resultado va a ser 2. ¿Sí? Es decir, que tiene el doble de potencia ese lente porque los rayos pueden converger mucho más cercanos, ¿sí? A 50 centímetros, a diferencia del primero que es a 1 metro, ¿sí? Por eso es más potente, porque la distancia es menor, lo hacen mucho más corto, a una corta distancia. Sí, y estos son otros ejemplos. Por ejemplo, ahí vamos a ver en el tratamiento que los lentes convergentes, que es la imagen verde, se denominan son lentes positivos, por eso tienen el más. Y los lentes divergentes, que separan los rayos, se denominan con un signo negativo, son lentes negativas. ¿Sí? Acá vemos en el ejemplo una lente de 0,25 dioptrías va a ser la convergencia a 4 metros, a diferencia de una lente de una dioptría mucho más potente, que va a ser la convergencia a 1 metro. ¿Sí? Lo hace más cercano. A eso denominamos mayor potencia, es a esa distancia. Y a diferencia de unos lentes que son divergentes, es decir, que separan los rayos de luz, un ejemplo, un lente de 0,25 dioptrías va a ser la divergencia a 4 metros, es el mismo ejemplo, o sea, los mismos números, pero con otro tipo de lente, y a una dioptría lo va a hacer a 1 metro, ¿sí? Es decir, es mucho más potente, pero se refiere a esa distancia, desde el lente hasta donde o junta los rayos o los separa. Entonces, vamos a ver primero la emetropía, que sería una condición normal, es una situación ideal del ojo, en el que sin esfuerzo, todos los rayos que provienen desde el infinito, como se ve en la imagen, van a converger en un único punto, que es el punto focal en la retina. Para esto necesita varios elementos el ojo, que son el sistema óptico. Van a ser la córnea y el cristalino, que son los lentes naturales del ojo, que tienen, la córnea es el más potente, con una de 43 dioptrías, y el cristalino aproximadamente 20. ¿Sí? Con estas potencias, sí, el ojo tiene una longitud adecuada, es decir, un largo axil de 22 a 24 milímetros, le alcanza para converger esos rayos que provienen desde el infinito en la retina. ¿Sí? Si el ojo fuese más largo o más corto, como vamos a ver enseguida, no llega a converger en la retina y ahí se producen las ametropías. Y otra de las causas es el largo del ojo, largo ante la longitud antero-posterior, sea normal, pero la potencia de esos lentes, tanto de la córnea del cristalino, sea mucho mayor o mucho menor. ¿Sí? Esas son las tres causas de por qué se producen las ametropías. Entonces, el ojo emétrope este es el mismo un esquema muy parecido, pero es para que se acuerden que las flechas indican los tres elementos ópticos que se necesitan. Tanto los dos lentes, que sería la córnea y el cristalino, y que tenga una longitud adecuada. Entonces, ¿qué van a hacer las ametropías? Va a ser, A significa sin, entonces la ausencia de metropía. Nos vamos a referir a ella cuando los rayos de luminosos no lleguen a la retina, sino lleguen o antes de la retina, como es la primera imagen, ¿sí? Llega antes el punto focal, cuando llega después de la retina, o sea, la pasa, cae por detrás de la retina, o en vez de formarse un único punto focal, llega a la retina, pero llega en distintos puntos focales, ¿sí? Acá se ve cómo se forman tres. Entonces, esta es un esquema muy similar donde se puede ver las ametropías, en las causas, las podemos dividir en axiales o en refractivas. Más o menos ya lo dije recién. La axial es cuando la longitud del globo ocular es excesivamente larga o corta. Y las potencias de los lentes, esas dioptrías, se mantienen constantes. Por ejemplo, en la imagen superior, si la córnea y el cristalino tienen igual potencia,
es decir, 43 y 20, como vimos recién, pero el largo del ojo es mayor, como en este caso, esas potencias no le alcanzan para llegar a la retina, va a llegar mucho antes, ¿sí? En cambio, si el ojo es relativamente más corto y si las potencias se mantienen estables, va a llegar después de la retina. Tampoco le alcanza. Y por otra parte, la metropía refractiva, que es cuando la longitud axial es normal y cambian las potencias de los lentes, ¿sí? A mayor o menor potencia. De esa forma la podemos clasificar, tanto axial como refractiva. Entonces, la miopía va a ser la metropía en la cual los rayos luminosos que provienen desde el infinito hacen foco en la retina. Perdón, por delante de la retina, ¿sí? Que es la imagen de acá. Siempre los rayos que provienen desde el infinito se dice que sería más o menos una distancia de 6 metros, que son los objetos lejanos, siempre van a llegar a la córnea, al ojo, de manera perpendicular. ¿Sí? Vamos a ver enseguida la diferencia en un objeto que se encuentra más cercano. ¿Sí? En un objeto cercano, que sería una distancia más o menos de 35 centímetros, no llegan de forma paralela. Entonces la miopía, los rayos de luz llegan paralelos desde un objeto lejano y convergen en un punto anterior a la retina. Estos pacientes van a tener una muy mala visión de lejos, pero de cerca va a ser buena, ¿sí? Esto ahí lo vamos a ver cuando veamos acomodación, pero es que al llegar el punto focal mucho más anterior a la retina, quiere decir que el ojo tiene mucha potencia, ¿sí? Convergen en un punto más cercano. Entonces, cuando queremos ver un objeto de cerca, ahí les voy a mostrar un gráfico, pero los rayos de luz no llegan paralelos, sino llegan como más separados. Entonces, para unirlos más, necesitamos mayor potencia. Y los pacientes miopes ya la tienen, entonces por eso ven bien de cerca. Y la diferencia con la visión de lejos, que para la visión de lejos es mucha la potencia que tienen. Entonces, con respecto a la clasificación que vimos previamente, la miopía la vamos a poder clasificar en axial cuando sea por un aumento del eje antero-posterior, si son ojos más largos, que para esa potencia normal es demasiado largo axial, ¿sí? Entonces llegan antes. La miopía de curvatura es cuando la longitud del ojo es normal, pero la córnea y el cristalino son más curvos, ¿sí? Que sean más curvos es que sean más potentes. Por lo tanto, la imagen también va a ser preretinal, van a tener mayor potencia. La miopía de índice, que es por un aumento del índice de refracción del cristalino, es decir, el cristalino no cambia de forma, sino la consistencia es mucho más densa. Ya habíamos dicho que la densidad también, el índice de refracción cambiaba. ¿Sí? Esto sucede en las cataratas. Y las miopías de posición es que el cristalino tampoco se altera en cuanto a forma, sino en cuanto a posición. Mientras más anterior esté el cristalino en el ojo, más potente va a ser. Esto puede ser el caso de, por ejemplo, enfermedades como el Marfan o alteraciones del tejido conectivo, que pueden cursar con subluxaciones o luxaciones del cristalino. Si el cristalino está mucho más anterior, va a tener mayor potencia, ¿sí? Las más frecuentes son la miopía axial, por un aumento de la longitud del ojo, y la miopía de curvatura, porque la córnea y el cristalino son más curvos de lo normal. Y a diferencia de la miopía, la hipermetropía es un poco lo contrario, ¿sí? El foco, el punto focal, se produce después de la retina, ¿sí? Más posterior a este nivel. Estos pacientes van a tener dificultad tanto para ver de lejos como de cerca y van a cursar con visión borrosa y también cefalea, ojos cansados o pesados. Son síntomas de astenopía o cansancio visual y se producen porque muchos de estos pacientes acomodan, que también lo vamos a ver ahí enseguida, para poder ver mejor hasta cierto punto. ¿Sí? La acomodación
es el cambio de forma del cristalino que se vuelve más curvo gracias al músculo ciliar. Esto es, al volverse más curvo, aumenta la potencia y ese punto focal que se formó detrás de la retina puede acercarse al plano de la retina y ver mejor. ¿Sí? Eso es el fenómeno por el cual, el fenómeno que se produce cuando queremos ver un objeto cerca es la acomodación. Ahí lo vamos a ver bien con presbicia. Pero por eso los pacientes hipermétropes, si tienen poca hipermetropía, lo pueden llegar a corregir haciendo ese proceso de acomodación. Y por eso aparecen estos síntomas como la cefalea o los ojos cansados o pesados por ese ejercicio. Entonces la vamos a clasificar, es una clasificación bastante parecida a la miopía. La axial es al lo contrario, sería por una disminución de la longitud del ojo, que es menor a lo normal, son ojos más cortos. Entonces la imagen que se forma va a caer, o el punto focal, detrás de la retina. La miopía de curvatura es por alteración de las lentes, la córnea y el cristalino son más planos de lo normal, por lo tanto, ese poder disminuye y la imagen se forma por detrás. Y la hipermetropía de posición es por una posición anormalmente posterior del cristalino, al contrario de la miopía. Y se producen las mismas características de pacientes. Y se agrega la clasificación fisiológica, que era lo que le explicaba de que el hipermétrope, el paciente hipermetro puede llegar a corregir su hipermetropía con la acomodación. Entonces la vamos a clasificar como latente cuando el paciente es capaz de compensarla mediante esa acomodación. Por lo tanto, al principio no van a tener síntomas, van a ver bien, pero a medida que pasa el tiempo se va haciendo manifiesta. Esto también tiene que ver con el paso del tiempo, porque a partir de los 40 años aparece la presbicia, es la dificultad para esa acomodación. Y manifiesta no es compensada por la acomodación. Si no la alcanza para compensarlo, ya aparecen los síntomas como la visión borrosa tanto de lejos como de cerca. Y el astigmatismo es la metropía en la cual los rayos que provienen desde un objeto no hacen foco en un único punto focal, sino en varios. Esto se debe a una alteración en la córnea, en la curvatura de la córnea. Quiere decir que la córnea tiene dos meridianos principales, uno vertical y uno horizontal, ¿sí? Siempre separados de 90 grados entre ambos. Siempre uno va a ser más curvo que el otro, pero tienen una potencia más o menos parecida. Si es muy curvo o muy plano con respecto al otro, va a aparecer el astigmatismo y se van a formar varios puntos focales, ¿sí? Si la luz incide en el plano más curvo, va a converger mucho más antes que la retina y cuando pasa por el más plano va a converger mucho más posterior a la retina. Y ahí se van a formar los dos puntos focales. Y estos pacientes tienen visión borrosa tanto de lejos y como de cerca y no es tanto una visión borrosa como la miopía y la hipermetropía, sino que generan una imagen distorsionada. Sí, hasta pueden incluso referir que ven doble. Esto es lo que les explicaba recién de la córnea. Para entender el astigmatismo, la córnea tiene varios meridianos, sí, que son líneas imaginarias, que pasan por el centro de la pupila. Tienen dos ejes, uno corneal vertical y uno horizontal. Eh, no siempre están a 90 y 180 grados, pero siempre la diferencia entre los dos es de 90 grados. Este es un ejemplo de una córnea normal que tiene los dos ejes, el más curvo y el más plano, que no hay tanta diferencia entre ambos, y una córnea con astigmatismo va a tener un eje que es más curvo, que es el vertical en este caso, y un eje que es más plano, que es el horizontal. ¿Sí? Y se pueden medir en grados. Por eso el lente, no sé si han visto alguna vez una receta de un lente, pero el astigmatismo se corrige directamente en el grado de la córnea, el grado de del meridiano, que sea más curvo. ¿Sí?
Este es un ejemplo de un astigmatismo. Acá el meridiano rojo tiene una potencia de 44 dioptrías. Es más plano que el azul que tiene 46 dioptrías. La diferencia entre ambos es de 2 dioptrías. Esas 2 dioptrías son las 2 dioptrías del astigmatismo. Entonces, la presbicia es otro tipo de vicio de refracción. Es muy frecuente porque es algo fisiológico que va a ocurrir a partir de los 40 años, ¿sí? Que es la pérdida de esa capacidad de acomodación de la que hablaba recién, por dos causas. Tanto por como la acomodación necesita un cambio en la morfología del cristalino, por una pérdida de elasticidad del mismo, si el cristalino es muy elástico y puede hacer esos cambios de curvatura. A partir de los 40 años, las fibras van perdiendo esa elasticidad y por eso aparece la presbicia. También otra causa es el debilitamiento del músculo ciliar, que es el encargado de producir ese cambio en la morfología, pero lo más frecuente es la pérdida de la elasticidad, ¿sí? Y se da solamente en visión cercana, porque es cuando necesitamos acomodar para poder ver de cerca. Entonces, la acomodación es la capacidad del sistema óptico que habíamos visto de cambiar el poder dióptrico, precisamente el cristalino, para poder adaptarse y ver nítido a objetos que están a diferente distancia, ¿sí? Los componentes van a ser el músculo ciliar y el cristalino. El cristalino, que es más plano, al igual que la córnea, va a tener menos poder dióptrico, lo que va a permitir enfocar objetos a mayor distancia, como ocurre en la visión de lejos. Y el cristalino, que es más oscuro, va a aumentar su poder de convergencia y con ello va a permitir enfocar objetos a menor distancia. Entonces, esto para que vean un gráfico de cómo funciona y dónde están los componentes de la acomodación, que es el músculo ciliar, que se encuentra en el cuerpo ciliar, a este nivel de la uvea anterior. Habíamos visto que la uvea era una parte anterior con el iris del cuerpo ciliar y la posterior que era la coroides, que está más atrás. Y se comunica con el cristalino a través de estas fibras, que son las fibras zonulares. Y a través de la contracción y la relajación del músculo va a cambiar la forma del cristalino, como podemos ver en esta imagen. En la visión de lejos, era lo que les decía de cómo llegan la luz al ojo según a dónde esté el objeto. En visión lejana va a llegar directamente perpendicular a la córnea. Y gracias al cristalino y a la córnea, llegan directamente a la retina. Por lo tanto, en visión de lejos, el músculo ciliar va a estar relajado, no hace falta que ejerza su acción, que no acomode, se van a tensar en esta situación las fibras zonulares y con ello el cristalino, sea plano, se mantiene normal, ¿sí? En cambio, cuando queremos ver un objeto que está cerca, sí, más o menos a 35 centímetros, los rayos que salen de él salen más divergentes, ¿sí? Más separados. Entonces, el poder que necesita el ojo para juntarlos en la retina va a ser mayor, va a necesitar mucho más poder. Entonces ahí juega la acomodación. El músculo ciliar se va a contraer, si las fibras zonulares se van a relajar y el cristalino se va a bombar, va a aumentar la curvatura y por lo tanto el poder, ¿sí? Para lograr que esos rayos de luz lleguen a la retina. Entonces, la visión de cerca es cuando el paciente está acomodando, ¿sí? Es cuando se contrae el músculo ciliar. Ahí aparecen los síntomas, si se producen por mucho tiempo la acomodación, los síntomas de cansancio visual, dolor en los ojos, lo sienten también ojos pesados, así que puede aparecer también el paciente con hipermetropía. Entonces, el cuadro clínico de los pacientes con presbicia van a ser la dificultad para ver de cerca, porque no tienen ese poder de acomodación. Entonces van a empezar a alejar los objetos, como se ve en la imagen, que aleja el celular para poder ver nítido, ¿sí? Para no necesitar tanto la acomodación. Y son síntomas que se van a acentuar con poca luz o al final del día. ¿Eso lo entienden?
el tema de la acomodación y también de las ametropías, de la miopía y la hipermetropía, el astigmatismo. ¿Se entendió cuándo se produce cada una? Un poco, profe. Ahora vamos a pasar a ver bien, el tratamiento que se tratan con lentes. Los lentes son medios transparentes que pueden ser de vidrio, cristal o plástico, ¿sí? Y tienen la capacidad de refractar la luz, es decir, de cambiar la dirección de la luz y formar una imagen. Básicamente, los lentes son prismas, ¿sí? Los prismas es esta imagen de acá, que la luz que llega a ellos van a producir un cambio en la dirección y se va a desviar hacia su base, ¿sí? En eso se basa el fenómeno de las lentes de corrección. Entonces tenemos lentes que van a ser convergentes, biconvexas, porque las dos superficies que las forman son convexas, o lentes positivas, que era lo que veíamos al principio. Las lentes siempre que convergen la imagen siempre van a ser positivas. Son aquellas que son más gruesas en el centro que en la periferia y básicamente son dos prismas unidos en su base, ¿sí? Como los prismas desvían la luz hacia su base, entonces van a converger, van a desviar, van a juntar esos rayos de luz y lo van a formar el punto focal, ¿sí? ¿En qué casos vamos a usar una lente convergente? En los pacientes hipermétropes y los pacientes con presbicia, ¿sí? Como se ve en la imagen, este es un paciente hipermétrope que al mirar de lejos los rayos de luz llegan paralelos y el punto focal cae por detrás de la retina. ¿Sí? Entonces, al interponerle un lente, perdón, convergente, ¿sí? Le añadimos un poder de convergencia y logra llevar los rayos que estaban por detrás a la retina. ¿Sí? Esto pasa lo mismo en los pacientes perdón, los pacientes con presbicia. Los pacientes presbitas usan lentes positivos solamente para ver de cerca, porque el problema de la acomodación sucede cuando quieren ver objetos de cerca. De lejos no le hacen falta. Y los hipermétropes, tanto de lejos como de cerca. Después tenemos las lentes divergentes o bicóncavas, que son las lentes negativas. Básicamente son las lentes que son más gruesas en la periferia que en el centro y son dos prismas unidos por su vértice. Como los prismas desviaban la luz hacia su base, van a ser lentes divergentes por eso, porque separan los rayos eh, hacia la periferia. ¿Y en qué caso vamos a utilizar las lentes divergentes o negativas? Se utilizan los pacientes miopes. ¿Sí? Como los miopes tienen mucho poder en su ojo, por lo tanto el punto focal cae por adelante de la retina, al interponerles un lente divergente, es decir, que va separando esos rayos de luz hasta un punto que llegan a la retina. ¿Sí? Esta es la imagen con la corrección. Y por último, porque tiene un concepto más por ahí difícil de entender, son las lentes cilíndricas que se utilizan para el astigmatismo. Lentes cilíndricas tienen la característica de que ejercen su acción en un solo eje o su poder. El eje de la corrección del cilindro siempre va a ser perpendicular al eje del astigmatismo de la córnea o de la lente. ¿Sí? En esta imagen inferior vemos una lente cilíndrica donde el eje del cilindro es este de superior a inferior, está más a la izquierda. Y a la derecha vemos dónde van a ejercer su poder, que va a ser de anterior a posterior, ¿sí? Siempre a 90 grados del eje del cilindro. Vamos a ver en un ejemplo, acá es el mismo ejemplo que les di del astigmatismo, donde este paciente tiene un astigmatismo de 2 dioptrías, ¿sí? El eje más curvo es el azul de 46, entonces ponemos un cilindro a ese nivel, supongamos que es a 180 grados, lo ponemos ahí, el cilindro en ese meridiano no está haciendo efecto porque coincide con la dirección de su eje, que es este de acá, pero sí hace su efecto a 90 grados, que sería el meridiano rojo,
¿sí? Que es donde le hace falta esas dos dioptrías. Entonces, en el meridiano rojo pasa directamente el rayo de luz por la curvatura, que corresponde a la curvatura del cilindro y va a ejercer su acción. ¿Sí? Siempre la acción lo va a 90 grados de la posición donde se encuentra el cilindro. ¿Eso se entiende? No mucho, profe. ¿No lo entendieron? Bien, lo explico de nuevo. Lo que tienen que saber acá básicamente es que el cilindro va a tener un eje que es donde pasa de superior a inferior, como en esta imagen. ¿Sí? Y el poder lo va a ejercer a 90 grados, que es donde pasa el rayo de luz por la curvatura. ¿Sí? Si el rayo de luz pasa de acá a acá, no sé si ven Sí, sí se ve el el mouse, mouse. de superior e inferior, ujú, de superior e inferior, como no pasa por esa curvatura, no va a ejercer su acción. Ese corresponde al eje del cilindro. En cambio, si pasa de anterior hacia posterior por esa curvatura que se ve acá, sí va a ejercer su acción, ¿sí? Aumentamos la curvatura en ese eje para añadirle potencia. Por ejemplo, vamos a la fotito de la derecha. Lo ponemos en esta parte, ¿sí? En el meridiano azul, y ese eje coincide con el eje del cilindro, perdón, ese meridiano coincide con el eje del cilindro, que sería donde no está pasaría por el centro del cilindro, por si lo entienden así. Y en el eje rojo le vamos a añadir esos dos dioptrías que les falta, añadiéndole esa curvatura que necesita. Entonces lo ponemos en el eje de 180 grados para que haga su efecto a 90 grados. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa lo repetimos, me lo vuelven a pedir al final de la clase. Si no, les busco un videito y se lo subo al campus virtual. Bueno, vamos a pasar con algunas patologías que podemos encontrar a nivel palpebral, ¿sí? Básicamente el párpado lo podemos dividir en una lamela anterior y una lamela posterior. La lamela anterior va a estar constituida por la piel del párpado y por el músculo orbicular, que es este que está graficado acá. Y en ella, en la lamela anterior, van a nacer en la base de las pestañas, ¿sí? Que son estas de acá. Y la lamela posterior va a estar constituida por el tarso, que le da estructura al párpado, una estructura fibrosa, y también por la conjuntiva que está más interna al párpado. Y en él van a estar las glándulas de meibomio, que vamos a ver cuáles son y a dónde se encuentran. Van a estar los orificios de salida de las glándulas a nivel de la lamela posterior. También para entender los síntomas de estas patologías hay que ver cómo se compone la lágrima. Así que la lágrima es la estructura que va a ir a nutrir y a oxigenar en la superficie del ojo. Va a tener tres partes. La parte más externa de la lágrima es la capa lipídica, ¿sí? Está compuesta por grasas y lípidos. Y la función que tiene esta capa es evitar la evaporación. ¿Sí? Si evita la evaporación, la lágrima va a estar más tiempo en contacto con el ojo y va a lubricar mejor. En el centro está la capa acuosa, ¿sí? Que la produce principalmente la glándula lagrimal, acá. Y la parte más interna es la capa mucinosa o la capa de mucina. Va a estar compuesta por mucus y mucinas que las producen las células caliciformes que se encuentran a nivel conjuntival, que son estas de acá. Y la función que tiene esta capa es permitir la adherencia de la lágrima a la superficie del ojo. ¿Sí? La capa de mucina permite la adherencia, la acuosa la lubrica y la lipídica hace que se mantenga más tiempo en contacto con la superficie del ojo porque evita la evaporación. ¿Qué glándulas podemos encontrar a nivel palpebral? Las glándulas de meibomio, que las había nombrado recién, son las más importantes, son estas que se ven acá.
son glándulas de tipo sebácea y se encuentran en la parte posterior, en la lamela posterior. Esta es una imagen de lámpara de hendidura donde ahí se puede ver cómo desembocan cada una de las lágrimas, perdón, de las glándulas, y se encuentran posterior, ¿sí? Acá está el, el plano de las pestañas en la lamela anterior y las glándulas de Meibomian en la parte posterior. Entonces, la función que tienen es producir la secreción aceitosa que forma parte de la película lagrimal en su parte más externa. Por lo tanto, evitan que la lágrima se evapore y mantienen la superficie del ojo lubricada. Las glándulas de 6 y las de Moll van a estar en la parte anterior del párpado. Acá son las glándulas de 6, que son sebáceas, y las glándulas de Moll, que son de tipo sudoríparas. Sí, las glándulas de 6 también secretan lípidos, pero a diferencia de las de Meibomian, se encuentran más anterior. Y las de Moll son glándulas sudoríparas, que junto con la glándula lagrimal producen el componente acuoso de la lágrima. Sería la parte más central, ¿sí? La capa central. Bueno, vamos a empezar con las blefaritis, que es una enfermedad bastante frecuente de los párpados. La blefaritis es la inflamación del borde palpebral, ¿sí? El cuadro clínico, todas las blefaritis ahí vamos a ver que son varias, pero todas van a cursar con irritación de la superficie del ojo, hiperemia o el párpado rojo, sensación de cuerpo extraño o de arenilla y costras en los párpados. Las costras es lo más característico de las blefaritis. Esto va a provocar malestar superficial, epífora, lagrimeo, la hiperemia conjuntival, el ojo rojo, lo que va a producir síntomas visuales como mayor sensibilidad a la luz, molestias y la visión borrosa. La patogenia vamos a ver que es multifactorial y va a incluir también afecciones inflamatorias de la piel como la dermatitis seborreica, la rosácea y el eczema, ¿sí? Los pacientes que tienen estas patologías son más propensos a desarrollar una blefaritis. Y también vamos a ver las infecciones a nivel del margen del párpado. ¿Cómo se pueden clasificar? Según la anatomía que vimos al principio, en una blefaritis anterior y una blefaritis posterior. La anterior va a afectar al plano de las pestañas y la posterior va a afectar a las glándulas de Meibomian, como se ve acá. Las blefaritis anterior pueden tener dos causas, la estafilocócica por el estafilococo aureus y las blefaritis seborreicas. Vamos a empezar con la estafilocócica, que se produce cuando hay una respuesta celular anormal frente a componentes de la pared del estafilococo aureus. Sí, este es un microorganismo que habitualmente se encuentra en el párpado, es flora habitual, pero justamente hay una reacción exagerada o anormal del paciente contra el estafilococo y por eso se produce la inflamación. Puede ser directamente por una infección bacteriana, o sea, por la presencia del Staphylococcus aureus, por una hipersensibilidad a las exotoxinas del mismo o una respuesta de hipersensibilidad inmune mediada por células, ¿sí? Que esa respuesta inmune es más exagerada, ¿no? Entonces, la combinación de los antígenos bacterianos y el aumento de exotoxinas conduce a la liberación de citoquinas, ¿sí? Que son proinflamatorias, y ahí se inicia la cascada de la inflamación. Y es más frecuente e intensa en pacientes que tienen dermatitis atópica. Es decir, que tiene que existir una base, las condiciones necesarias para que se produzca inflamación a este patógeno que normalmente está en la piel del párpado. Entonces, cuadro clínico es muy parecido a lo que dije recién, que es común a todas las blefaritis, pero en este caso, al ser anterior, vamos a encontrar los collaretes en la base del folículo, ¿sí? Que son estos que se ven acá. Son collaretes que se encuentran en la base del folículo piloso de las pestañas. Y además de todos los síntomas que vimos recién, por la misma inflamación pueden haber pérdida de pestañas, que se denominan madarosis, la triquiasis, que son las pestañas que crecen hacia adentro eh, y rozan la córnea. Por lo tanto, pueden producir ulceración del párpado o de la córnea
También pueden producir, gracias a la inflamación, la hipertrofia y cicatrización palpebral, que eso hace que se produzca la triquiasis, que vemos una foto acá, que es esta de acá abajo, como ahí ven cómo las pestañas nacen hacia adentro y cambian de dirección y rozan la superficie ocular. Esto genera mucha molestia, hasta puede producir queratitis, inflamación de la córnea o úlcera córnea. Esta es una imagen de madarosis y ausencia de pestañas. Y acá es como se ve un paciente con blefaritis, con el eritema palpebral, esas telangiectasias, vasos sanguíneos dilatados y las costras que se ven mal acá en la base de las pestañas. Después, otro tipo de blefaritis anterior es la seborreica. ¿Sí? Estas se producen cuando se afectan las glándulas sebáceas, primeramente las de 6, porque son las que se encuentran acá a nivel de las pestañas, en la parte anterior, y hay menos inflamación entre las angiectasias como en la anterior, en la estafilocóxica, y a diferencia de la anterior, las costras son como escamas más grasosas que hacen que las pestañas se vayan adhiriendo unas a otras, ¿sí? Y generalmente se dan pacientes con dermatitis seborreica junto con la blefaritis posterior, que la blefaritis posterior es justamente la inflamación de la lámina posterior donde se encuentran las glándulas de meibomio como se ven en esta foto, ¿sí? Es la inflamación del borde interno y muchas veces se produce, en realidad la causa es por una anomalía crónica y difusa de la glándula de meibomio. Esa glándula se altera tanto cualitativamente como cuantitativamente la secreción que va a producir, ¿sí? Y está caracterizada por la misma inflamación, va produciendo queratinización del párpado y estos orificios de salida se van obstruyendo. Si se van obstruyendo, queda retenida la secreción, eso aumenta la inflamación y al no poder salir la secreción a la superficie ocular, se va a alterar la parte de la película lagrimal externa, que era la que evitaba la evaporación de la lágrima. Y ahí van a aparecer todos los síntomas de un ojo seco. Y a nivel, también esto se produce porque si no hay obstrucción y llega a salir una parte de la secreción, también está afectada de forma cualitativa. Si no, no va a tener los mismos componentes y también se va a afectar la película lagrimal. Y bueno, y la consecuencia va a ser la vulnerabilidad y malestar de la superficie corneal, justamente por eso, porque se altera la película de la lágrima. Entonces, ¿cómo se puede ver a nivel macroscópico? Se pueden ver estas protrusiones o tapones de las glándulas de Meibomian. Hay hiperemia y telangiectasias también, pero menos que la primera, la estafilocóxica. Y también se puede ver que si apretamos la lamela posterior, salen esas secreciones, logramos desobstruirla, pero es una secreción más espesa, no es tan fluida y puede salir como si fuese una pasta de dientes, ¿sí? Ahí nos damos una idea de que está alterada también cualitativamente. Es mucho más espesa. Y el tratamiento de las blefaritis van a ser para todas, el inicio va a ser muy parecido, justamente porque a veces coexisten la anterior y la posterior. Va a incluir la higiene palpebral entre 1 o 2 veces al día y también la compresa caliente, que es con la plancha, calentar algún pañuelo, algún trapito eh, que produzca calor seco y se lo colocan en el párpado, ¿sí? A nivel del borde palpebral. Esto va a hacer que las secreciones se ablanden y las costras para poder después limpiarla con la higiene palpebral. Entonces se colocan por lo menos 1 o 2 veces al día el calor seco y después se limpia en el párpado. Se puede limpiar con shampoo neutro, cualquiera que sea para bebé, que son los neutros, justamente para que no, si entra al ojo, no ardan y produzca alguna alteración en la superficie. Por eso tienen que ser neutros. Y además, si es una blefaritis posterior, se agrega la expresión de la secreción, la expresión de la lamela posterior, para así logramos desobstruir
esa glándula y salga algo de contenido hacia la superficie. Se puede hacer con el dedo, siempre con las manos limpias, o con un hisopo también se puede exprimir. Y además se pueden agregar antibióticos. Sí, pueden ser tópicos u orales, dependiendo de la severidad de la blefaritis. Tópicos se puede utilizar la eritromicina o la acitromicina en ungüento, que sería como un gel. Después de la higiene palpebral y del calor, se aplica la pomada con un hisopo o con un dedo siempre limpio. Y oral se utiliza para casos más severos o que hayan fracasado el tratamiento previo, tanto de la higiene como del calor. Se puede utilizar los antibióticos orales, que se utiliza la doxiciclina o la citromicina. ¿Sí? El objetivo es reducir la colonización bacteriana. Hay que tener en cuenta que por ahí las tetraciclinas pueden ser más eficaces para el tratamiento de la blefaritis posterior y la citromicina para la anterior. Y también tener en cuenta que están contraindicadas niños menores de 12 años, ¿sí? Porque alteran el crecimiento óseo y tampoco se pueden dar en el embarazo o la lactancia. En pacientes que cumplan con esas condiciones se pueden dar eritromicina oral. Entonces, principalmente el tratamiento de las blefaritis es la higiene y los masajes. Si con eso no, perdón, los masajes me refiero a la expresión de las glándulas, de la higiene y el calor seco. Con eso no funciona, no mejora, se puede añadir el antibiótico tópico en gel y si todavía no se recupera con el antibiótico oral, ¿sí? Pero casos más severos, lo reservamos. Otras lesiones que podemos encontrar a nivel palpebral es el orzuelo, ¿sí? Que es algo muy frecuente. El orzuelo es una infección de las glándulas, puede ser la de meibomio o la de Seyss, ¿sí? La de meibomio, como está en la lamela posterior, va a producir el orzuelo interno y la del 6 es el orzuelo externo, que es la glándula que se encuentra en el borde de las pestañas, ¿sí? Es una infección, entonces se va a manifestar como ese nódulo con todos los signos de la inflamación. Es un nódulo que va a estar rojo, es muy doloroso, con calor y, bueno, eritema con todos los signos de probosis. Pueden ser múltiples o una sola lesión y el tratamiento van a ser antibióticos tópicos y corticoides, antibióticos porque es una infección que se da por el estafilococos también, el estafilococo aureus, se da en gel, ¿sí? Siempre debe tener el antibiótico y el corticoide. Muchas veces el más frecuente es la ciprofloxacina con la dexametasona, es una pomada que se coloca en la lesión cada 6 horas. Y además también se agrega el calor seco, que lo que va a hacer es ablandar y ayudar a drenar ese contenido que es simplemente pus. Entonces se coloca el calor seco, también se puede masajear la zona para ayudar a drenar. Con el calor lo ablanda y con el masaje lo ayudamos a drenar. Y se coloca también el gel cada 6 horas. Todo esto durante 2 semanas. Y después, si eso no resuelve, se puede cronificar la lesión dando origen al calacio o chalacio. Sí, es más una lesión crónica, también es no neoplásica, es una inflamación crónica, granulomatosa y estéril. Muchas veces se produce después del orzuelo que no resolvió correctamente. Y se produce también de las glándulas meibomosei por la retención de las secreciones sebáceas. Puede estar acompañado de blefaritis rosácea. Estos pacientes con rosácea o con acné son mucho más propensos tanto a hacer la blefaritis y la blefaritis origina a los orzuelos y a los chalazion, ¿sí? Porque al tener el borde palpebral inflamado es más frecuente que se infecte, ¿sí? Que se infecte la glándula. Y si son recurrentes, bueno, se deben biopsiar para descartar que sea algo maligno. Pero lo más frecuente es que sea un orzuelo que no resolvió y se cronificó. Se va a ver como un nódulo en el tarso, lo mismo, pero sin la inflamación. Acá en la foto se ve que no está tan rojo.
no va a tener tanto dolor, si es indoloro, y es más localizado, más redondo. Y el tratamiento, muchas veces, como se puede confundir también, si bien no es tan inflamatorio y al paciente no le duele, como deriva de un orzuelo, por ahí se puede probar primero el tratamiento del orzuelo, que eran los masajes con calor, el antibiótico, perdón, el gel, el antibiótico con el corticoide, se puede probar para ver si disminuye el tamaño, ¿sí? Muchas veces responden. Y si no, se debe operar, ¿sí? Se extirpa el chalación, que es la foto que les coloqué acá. Se hace una incisión a nivel de la parte interna del párpado y se drena. Es algo muy sencillo. Con una espátula, como si fuese una cuchara, se extrae todo el contenido y la cápsula también para evitar que vuelva a salir, ¿sí? Pero generalmente son muy grandes, directamente no se hace la cirugía. ¿Y cómo podemos evitar que se produzcan el tratamiento de la blefaritis, ¿sí? Puede ser necesario también dar tetraciclinas sistémicas como profilaxis para pacientes que hayan tenido o tengan chalación muy recurrentes, sobre todo si se asocian acné o rosácea, y esas patologías que son las más frecuentes en los pacientes con blefaritis. Y como la blefaritis es la causa, siempre tratando la blefaritis, evitamos que vuelvan a recurrir. Bien. Y por último, las patologías de la vía lagrimal. Vamos a hacer un repaso de la anatomía. ¿Sí? Las lágrimas se van a producir a nivel de la glándula lagrimal, que se encuentra en el cuadrante externo de la órbita, ¿sí? En la fosa lagrimal, más o menos a esta altura. Y ahí van a drenar a la superficie del ojo. ¿Cómo van a salir del ojo? Por este sistema de vía lagrimal, de drenaje, perdón. Al principio van a fluir por los dos canalículos, ¿sí? Perdón, los dos puntos lagrimales, que son estos de acá, no se ven específicamente, pero sería como la abertura a nivel del borde interno del párpado. Son dos, el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior. Después de ahí pasamos a los canalículos. El canalículo superior y el inferior. Van a tener una porción vertical, que es esta de acá, y la porción horizontal. Ambos se unen y juntan y se forma el canalículo común, que es este de acá, y drenan hacia una estructura que es el saco lagrimal, que es este de acá. Después van a pasar al conducto nasolagrimal, una estructura un poco más alargada, y van a drenar directamente a la mucosa nasal. Es importante conocer, hay dos válvulas en este sistema, una que es la válvula de Rosen-Müller, que está a este nivel, en la unión del canalículo superior e inferior, y lo que va a hacer es evitar que la lágrima refluya desde el saco hacia el ojo. Y la válvula de Hasner, que está a este nivel, que se encuentra en la porción inferior del conducto nasolagrimal, que vamos a ver qué tipo de patologías produce esa válvula en específico. Bueno, ahí les puse un poquito más de anatomía para que después lo vean. Y es importante saber que drenan en el meato nasal inferior por debajo del cornete inferior. Y también se van a comunicar con la nasofaringe, que vamos a ver por qué es importante saber eso. La obstrucción completa de la vía lagrimal la podemos clasificar en congénita, cuando se produce después del nacimiento, o sea, desde el nacimiento, perdón, o adquirida más adelante. Adquirida se van a producir a cualquier nivel de este sistema lagrimal. Lo más frecuente es que sean a nivel del conducto nasolagrimal, a este nivel, ¿sí? Y la causa, lo más frecuente es que sea por una estenosis idiopática. En pacientes a partir de los 50 años se producen cambios degenerativos a nivel de la vía lagrimal, y eso provoca que se ocluya y se obstruya. Y también por cualquier proceso inflamatorio nasal, como está comunicada la vía lagrimal, esa inflamación puede pasar a esta vía y por fibrosis se obstruye. También un traumatismo nasoorbitario o enfermedades granulomatosas, como la granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis,
y también por infiltración de tumores, ¿sí? Por compresión externa. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, a través de la clínica que presenta el paciente, que ahora lo vemos, pero hay una técnica que es el sondaje o irrigación de la vía lagrimal, donde nos permite hacer el diagnóstico. ¿En qué consiste? Con una cánula se inyecta a través del sistema lagrimal solución salina o suero fisiológico, ¿sí? Con con la cánula se ingresa a través primero de los puntos lagrimales, se ingresa hasta los canalículos y se inyecta suero. Si el paciente lo traga, es decir, que pasó a la nasofaringe, significa que la vía lagrimal está permeable. Si el paciente no lo traga, significa que está obstruida. Y es una forma de saber cómo está, si está permeable o no. ¿Y cómo se van a presentar clínicamente? Si está obstruida la vía lagrimal, la glándula no puede drenar, por lo tanto se van a presentar con epífora o lagrimeo, que es permanente, y por ese la lágrima que está más tiempo en la superficie del ojo es más probable que se infecte y va a producir conjuntivitis bacterianas o dacrocistitis a repetición. La dacrocistitis es la infección a nivel del saco lagrimal. ¿Sí? Como se estanca la lágrima, es más propensa también a infectarse. Y el tratamiento de esta obstrucción completa es una cirugía que se denomina dacrocistorrinostomía. Así que básicamente, como está obstruido a un nivel inferior, se hace como un bypass y una comunicación entre la mucosa del saco lagrimal y la nariz, ¿sí? La mucosa nasal. La separan a este nivel del saco. Estas dos mucosas están separadas por el hueso lagrimal. Entonces, se hace una incisión a nivel de la nariz y se va a buscar la mucosa del saco, se llega hasta el hueso lagrimal, se rompe y de esa forma se comunica tanto la mucosa del saco como la mucosa nasal, ¿sí? Y de esa forma permite el drenaje hacia la nariz y evitamos que siga hacia abajo. Y después después que se hace esa comunicación, se coloca una sonda de silicona, que es esta de acá, para mantener la vía permeable por lo menos unos 4 o 6 meses, ¿sí? Después de 4 o 6 meses de la cirugía, se saca la sonda y queda permeabilizada toda la vía lagrimal. Bueno, esta obstrucción de la glándula, perdón, de la vía lagrimal puede producir la dacrocistitis, que es la infección del saco lagrimal. Es secundaria justamente a esta obstrucción y puede ser tanto aguda como crónica y casi siempre por los mismos gérmenes que están en la piel de los párpados, como el estafilococo o el estreptococo. Puede ser aguda o crónica, las agudas cursan con mucho dolor, con un nódulo a nivel del saco lagrimal, que es en el canto interno, como se ve en la foto, asociado a las epíforas la obstrucción, ¿sí? Es muy doloroso, con calor, y si comprimimos el saco a este nivel, se puede ver el reflujo de pus a través de los puntos lagrimales hacia la superficie del ojo, ¿sí? Y el tratamiento en estos casos, primero se puede también agregar compresas calientes, ¿sí? Para ayudar a drenar, lo mismo que el orzuelo, y se tratan siempre con antibióticos orales, ¿sí? No es suficiente el antibiótico tópico como las blefaritis o los orzuelos, que dejábamos el gel. En estos siempre se dan antibióticos orales, que se puede utilizar la cloxacilina o la amoxicilina clavulánica. Y está contraindicado hacer el sondaje que vimos recién, el sondaje de vía lagrimal, porque justamente al estar todo infectado, corremos el riesgo de diseminar la infección. Y tampoco nos hace falta para ver si está obstruido o no, porque siempre una gastrocistitis va a ser por la obstrucción, ¿sí? De la vía lagrimal. Entonces no hace falta confirmarlo. Y después de que se haya controlado la infección, sí se hace la cirugía que vimos recién, para permeabilizar la vía lagrimal, pero siempre cuando haya pasado la infección, ¿sí? La parte aguda. Y la crónica se va a presentar como epífora crónica, que también puede asociarse a conjuntivitis unilateral,
pero se va a producir el mismo nódulo en el canto interno, pero no va a estar tan infectado, ¿sí? Se manifiesta como si fuese un quiste indoloro sobre el canto interno. Y el tratamiento también es la misma cirugía, es la dacriocistorrinostomía. La procesitis crónica es la evolución de la aguda, simplemente. Y no es tanto el componente infeccioso. Y por último, la obstrucción congénita de la vía lagrimal, sí, que se da por una imperforación de la válvula de Hasner, la que habíamos visto que se ubicaba en la porción inferior del conducto lagrimal. Se produce por inmadurez de la vía lagrimal y se va a manifestar como epífora lagrimeo, unio bilateral, y también por las conjuntivitis y las infecciones a repetición. Eso es bastante parecido a los adultos. Y la diferencia de los adultos es que en el niño el 80% van a resolver espontáneamente. O sea, a medida que crece, todas las estructuras se puede sustruir solo. Eso ocurre hasta el año de edad. ¿Sí? Se los puede llegar a esperar para hacerles otro procedimiento hasta el año de edad, a ver si resuelve o no. ¿Qué tratamientos existen? Se los puede esperar indicándole masajes sobre la región del saco lagrimal a este nivel para, para ver si podemos lograr desobstruirla. Si el paciente está muy sintomático con muchas infecciones a repetición, dacrocistitis o conjuntivitis, o si al cumplir un año no ha mejorado, se puede hacer un sondaje de vía lagrimal y con el suero lo que hacemos es darle presión a la vía lagrimal y ver si se desocluye sola. Siempre hay que tener en cuenta que en los niños todo procedimiento es por anestesia general. Por lo tanto, siempre se espera lo más posible, ¿sí? Para no intervenirlos. El sondaje de la vía lagrimal no es suficiente, se puede intentar colocar la sonda de silicona, la misma que en la cirugía, pero no abriendo, no provocando esa comunicación con la ruptura del hueso lagrimal, solamente colocando la sonda para ver si logramos permeabilizarlo. Y si eso no funciona, sí ya se hace la cirugía con con la comunicación entre el saco lagrimal y la mucosa nasal, y además se coloca la sonda de silicona. Bueno, y nada más con respecto a la vía lagrimal. ¿Tiene alguna duda con, mm, con esto que vimos, tanto No, la queda vía todo lagrimal, claro. las blefaritis o las ametropías? Bueno, me alegro entonces. Cualquier cosa saben que me pueden escribir al mail. Bueno, chicos, si quedó todo claro, nos vemos la semana que viene. El control es la semana 5, no, la semana que viene no, la otra. Es el primer control. Ujú. Ahí sí, de nada. Ahí si quieren, la semana que viene les iba a decir si tenían alguna duda, podemos verla en algún día que nos venga bien a todos, tanto a ustedes como a mí, podemos conectarlo y vemos las dudas que tengan antes del control. Profe, ¿y en el control qué entra? ¿Todo lo que hemos visto? Entra, ¿cómo? En el control que entra todo lo que hemos visto, ¿o Entra no? todo lo que hemos visto, exacto, hasta la semana que viene, inclusive, hasta la semana 4. Ok. Bueno, bueno, nos vemos la No, semana profe, que viene. gracias. Hasta Hasta luego, luego, que estés muy gracias. bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, hasta luego.